cualquiera de esos, el O, el P, son todos muy parecidos. Bueno, el Q y el R, ese no es, ahí no debería haber problema, ¿no? Hagamos el P. Tiene esta integral. Bueno, entonces pensando en el método de sustitución, uno diría, bueno, llamo, no sé, ¿qué llamo? Z a, hay que hacer un cambio de variable, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era, no? Me cambió. ¿Qué cambio de variable harían acá? En este caso, z igual. Cambio de variable, que es la sustitución que uno va a hacer, ¿no? Cambio de variable, z igual a... que mirando esta integral, digamos, primero, ya, vale, uno ya va de una a aplicar el método, pero fíjense primero cuando les den una integral, que si la pueden resolver de una, ¿no? O sea, en general no les van a decir si sale con un método o con el otro o sale directamente. Acá mirando esta función, uno diría ahí, tengo un producto, ¿no? Acá tengo una composición, o sea, esta función no está en la tabla, ¿no? Podrían escribirla de una manera que, de tal forma de poder aplicar la primera regla, ¿no? Pero es un lío, porque si uno que tendría que hacer, desarrollar este binomio, ¿no? A la quinta. Uno lo podría hacer, multiplicar 3x más 1 consigo mismo 5 veces, distribuir todo, incluso la x, y uno lograría tener una suma de un montón de términos, y después ahí uno podría aplicar esta regla, ¿no? Porque la puedo escribir como una suma, pero la verdad que es medio largo si uno va a hacer eso, ¿no? Porque hay que desarrollar esto, ¿no? ¿Está bien? Pero en principio se podría hacer. Pero bueno, igual la idea en este ejercicio es aplicar el método de sustitución, ¿sí? Bueno, en general algo que vale es que el método de sustitución uno lo aplica, en general digo, ¿no? Porque hay casos donde no vale, pero en general uno lo aplica para cuando uno tiene composiciones de funciones, ¿bien? Entonces uno acá ve que acá la composición la tengo, ¿no? 3x más 1 está compuesta con la función elevar a la quinta, ¿está? Ahí está la composición, ¿está? Entonces, en general sirve llamar z a la que está dentro de la otra, ¿bien? O sea, mirando la composición, llamo z a la primer función, ¿no? Porque acá lo último que hago es elevar a la quinta, ¿no? Entonces, bueno, calculamos el diferencial, ¿no? Derivando esto, que la derivada es 3 por dx. Acá, cuando uno tiene números, uno puede despejar, ¿no? Entonces, ese 3 lo paso dividiendo y va a aparecer en el dx reemplazado por dz sobre 3, ¿no? O sea que esto me quedaría como la integral de, entonces, z a la quinta por dz sobre 3, todo bien por ese lado, pero claro, uno dice, bueno, pero esta x, ¿qué hago con esta x? Porque en general lo que ocurría cuando uno aplicaba el método es que esta x aparecía acá en el diferencial z, ¿no?
Y entonces es como que se la absorbía dentro del nuevo diferencial, ¿no? ¿Se entiende, no, lo que estoy diciendo? Eso es lo que, ¿no?, que pasaba en general, ¿no? Que la X quedaba acá cuando uno derivaba y después ya la absorbía en este diferencial. Pero acá no quedó la X. Entonces la X quedó ahí, ¿no? Quedó ahí multiplicando. Y entonces uno dice, "Y no sé ahora qué hago, porque ¿qué harían ahora?". Primer pregunta. Esta es la pregunta como crucial que uno tiene que hacerse. Yo tengo acá una regla que me decía que las constantes las puedo sacar, ¿no?, del integral. X, ¿la podría sacar del integral pensándola como una constante? Si la variable ahora es z, el diferencial es z, esta X, ¿será constante? O sea, no dependerá de z. ¿Qué les parece? Digo, porque si fueron 4, ahí creo que nadie duda en sacarlo, ¿no? Pero quedó X. Pero la X depende o no de Z. Y miren esta fórmula. Z depende de X o X depende de Z. Es lo mismo, ¿no? O sea que la X no es constante. Esta X depende de Z. ¿Está bien? Y entonces acá es como que si lo dejo así, tengo una mezcolanza de letras y de variables, ¿no? Porque acá tengo las dos. Y en general la idea del método de sustitución es que quede una integral con una sola variable, con la variable nueva, que en este caso la estoy llamando z. ¿Está bien? Bueno, entonces, si depende de z, y bueno, veamos cómo depende de z. ¿Qué voy a hacer? La despejo de acá. Despejo x. Entonces me queda z menos 1 sobre 3. Así depende de z. Fíjense que lo pudimos escribir de manera explícita. ¿Está bien? Entonces, esta x, en vez de escribirla de esa manera, en vez de escribir x, la voy a escribir en función de z. Voy a seguir por acá abajo. Y entonces me queda esta integral, z menos 1 sobre 3, eso es x, por z a la quinta por dz sobre 3. Quedó todo en la variable z. ¿Está bien? Porque eso es lo que uno quiere, lo que uno pretende cuando uno aplica el método de sustitución, ¿sí? Entonces, eso es lo nuevo que tiene este tipo de integrales. Sale por sustitución, pero en algunas por ahí hay que despejar esa x que quedó ahí, que no se canceló por el diferencial, hay que despejarla del mismo cambio de variable. ¿Está bien? ¿Sí? Yo voy acá, para que no quede, algún matemático no le gusta por ahí, entonces lo voy a escribir así, voy a poner como para que quede explícito que x depende de z. Es una x de z, es una función de z. ¿Bien? Para que quede bien escrito. Bueno, y ahora hay que pensar cómo resolver esta integral que está acá. Lo primero que uno puede ver es que el 3 dividiendo en los dos lados me forma que una fracción, ¿no? Que sería un noveno, ¿no? Un noveno, que como es una constante, sale del integral. Entonces me queda lo mismo, pero sin esos dos 3 dividiendo. Y ahora acá, bueno, quedó una función que para integrar este producto, que no está en la tabla, tampoco puedo separar, no puedo integrar por separado cada una de ellas, ¿no? Porque no hay ninguna regla que me diga cómo integrar un producto, ¿no? Pero, ¿qué podrían hacer ahí? Algo fácil. Para usar la primera regla, para usar la única regla, ¿no?
puedo distribuir, ¿no? Así la escribo como una resta. Queda z a la sexta menos z a la quinta. ¿No? Ya distribuyo. Todavía no integro, simplemente distribuyo el z para que me quede una resta, digamos, y ahora sí voy a aplicar la regla que vimos. La única regla, ¿no? Que es integrar por separado, ¿no? Entonces, un noveno. Acá yo hago un paso intermedio, pero pueden de una ya integrarlo. Bien. Y ahora sí integramos. Entonces, la integral de z a la sexta es z a la séptima, ¿no? Y la otra es z a la sexta. Perdón, profe, yo no vi cómo llegó a un noveno. Y ves que acá tenés estos. Tenías este 3, vamos a ponerlo así, estos dos 3 y este 3, ¿no? Sí. ¿Está bien que dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio? Claro. ¿Sí? Entonces, ¿cómo que? A ver, vamos a hacer. Copiar esto. Como están todos puestos por multiplicación, multiplicaste el 1/3 de ese con el 1/3 de z, sería. Claro, claro. Fíjate que esto lo puedes escribir así. Z menos 1 por un tercio, que sería este. Z a la quinta. De z. ¿Ves que los pongo de manera explícita como fracciones? ¿Está bien? El 3 dividiendo. Entonces, después multiplicás el 1/3 por 1/3, te da el 1/9. Y te queda todo el resto, ¿no? ¿Está bien? Claro. Sí. Perdón, no lo había visto y... No, está bien. Eso es algo muy común que lo vamos a hacer un montón de veces, ¿sí? Desde ahí sale este. Dale, gracias. No, de nada. Pero después distribuí, ¿no? O sea, acá apliqué propiedad distributiva. Lo integré, fíjense que todavía no integré, eso está indicado acá, porque todavía sigo copiando el símbolo integral, ¿no? Y, digamos, recién cuando uno integra, acá en este paso, ya estoy integrando. No, en este paso no. Acá aplico la regla, les separo en dos integrales, y en este último paso es donde integré, pero ya no escribo más los símbolos integrales ni diferenciales, ¿no? Una vez que uno integró usando la tabla, ¿no? Porque acá usé la regla para integrar una potencia, ¿no? Bien, esto está claro, ¿no? Acá en la tabla aparece x a la n, bueno, pero ahora es z a la n, ¿no? Y acá, una vez que uno integra, le suma la constante esa de integración. ¿Ah? Y como último paso, como uno estaba trabajando con la variable x, la función dependía de x, bueno, vuelvo para atrás con el cambio de variable. O sea, ahora voy a reemplazar z por lo que valía en función de x. ¿Sí? O sea, 3x más 1. ¿No? Lo reemplazo. ¿Está bien? Entonces, va a quedar 3x más 1 a la séptima dividido 7 menos dividido 6. Todo esto más una constante. ¿Ah? Y ya está. Ese es el resultado de la integral. ¿Sí? Acuérdense que uno acá tenía una chance de chequear el resultado, ¿no? Porque si uno deriva esto, la derivada de eso les va a tener que dar la función que uno estaba integrando desde el comienzo. ¿Ah? O sea, la derivada de eso, del resultado, tiene que dar esto de acá, x por 3x más 1 a la quinta. ¿Está bien? Eso, a veces uno, si tiene tiempo, es bueno hacerlo como para chequear si uno no se equivocó acá con todos estos pasos. ¿Ah? Así que bueno, pero está bien, este ejercicio lo que tiene de nuevo es esta parte, que les queda esa x ahí molestando, que
que hay que escribirla en función de la z, de la nueva variable. ¿Ah? El P es así, el O es igual. En la práctica el O es del mismo tipo, porque cuando hagan el cambio de variable acá adentro, les va a quedar la derivada de esto que es 1, entonces no se les va a ir esta X, ¿está bien? Entonces, esta X va a haber que escribirla en función del cambio de variable, ¿sí? Bueno, entonces el O y el P son parecidos. Y el Q y el R, en principio no aparece este problema. No sé si estos últimos dos lo pudieron hacer, el Q y el R, porque ahí cuando deriven la X no va a aparecer más. No sé si tuvieron problemas con algún otro de estos del ejercicio 4. ¿Sí? ¿Les salieron todos o todavía no llegaron a practicar con estas integrales? No, yo todavía no, profe. Estoy con derivadas todavía. Con derivadas, está. Bueno. Bueno, y el 5 ya es otro método. ¿Está bien? O sea, nosotros vamos a ver dos métodos. ¿Está? Entonces nos queda por ver el otro método que se llama método de integración por partes. ¿Está bien? Entonces, método de integración. Bueno, vamos a ver de dónde sale, ¿sí? Que básicamente es como acordarse cómo era la derivada de un producto. O sea, uno empieza medio de una manera rebuscada, derivando un producto. O sea, esta es digamos, si quieren, la deducción de la fórmula que después vamos a utilizar. ¿Está bien? Entonces, uno empieza con esta regla. Era derivado de un producto. Bueno, esa regla era la derivada de uno por el otro derivado. Más. Y despejo de acá, a ver, que despejo esto. Despejo eso de ahí, ¿sí? F por G'. Despejo esto, pero bueno, lo pongo del otro lado. Entonces, F por G' va a ser F por G, esto, y el otro que pasa restando, menos F' por G. Esta es la fórmula de derivada de un producto. Despejamos y llegamos a esto. Y ahora lo que vamos a hacer es integramos. Integramos todo. ¿Ah? Integro del lado izquierdo. O sea, esto siempre lo puedo hacer. Si yo tengo una igualdad, puedo integrar de ambos lados y va a seguir siendo iguales, a menos de una constante de integración que va a aparecer, ¿no? Ahí sumando, como siempre. ¿Ah? Y entonces acá tengo también la integral del otro lado. La integral de esto menos esto. ¿Ah? Y acá del lado derecho puedo separar en la resta de dos integrales, ¿no?
la que tengo a la izquierda la dejo igual. Y separo acá en la resta de estas dos. Bueno, si ustedes se fijan acá, tengo tres integrales, pero hay una que uno puede decir cuánto vale. O sea, a pesar de que no conozca por ahora ni f, ni g, ni g', ni nada, está todo expresado, digamos, de manera genérica, hay una integral que uno puede decir, vale tanto. No sé si mirándolas se dan cuenta de cuál es esta. ¿Ven? ¿Por qué? Porque ¿qué estoy haciendo acá? Derivo todo el paréntesis y después integro. Pero si derivo e integro, es hacer lo contrario, ¿no? ¿Se acuerdan que la idea de integral es como la antiderivada, ¿no? Es lo contrario a derivada. ¿Está bien? Así que acá, esta integral la puedo dejar expresada de manera genérica. La integral de la derivada de una función es la misma función sin derivar. O sea, f por g. ¿Ah? Y eso me lleva a la fórmula del método de partes. Entonces, la fórmula es la siguiente. Déjenme acá, voy a escribirla con... Voy a ponerle acá colores. A ver, la fórmula dice, tengo que integrar una función f, ¿no? Esta. Después la f, fíjense que aparece acá también, por una función g'. La g', fíjense que no vuelve a aparecer del lado derecho en ningún lado, porque aparece la g. ¿Está bien? Acá aparece la g. Acá aparece la g. ¿No? Y acá aparece la derivada de f. f'. Esta es la formulita que vamos a utilizar. ¿Sí? Ustedes dirán, pero ¿qué ventaja tiene esto? Parece que uno la está complicando, porque a ustedes les van a dar una integral y al aplicar este método, fíjense que vamos a tener dos términos, ¿no? Y está bien, en el primer término no aparece la integral, pero aparece otra integral en el segundo término. Entonces digo, ¿qué ventaja tiene agregarle un término, ¿no? Como que parece que la estuviera complicando, ¿no? Bueno, vamos a ver que eso es aparente, porque va a servir, porque la integral que vamos a querer resolver, en principio no va a estar en la tabla de integrales, obviamente, si no, ya la resolvemos. Esta integral no va a estar en la tabla, pero haciendo esto, vamos a ver que la integral a la cual vamos a llegar, sí está en la tabla. Entonces, nos va a permitir resolver la integral. ¿Está bien? O sea, la idea del método es que partimos de una integral, aplicamos esta fórmula y llegamos a otra integral que es más fácil que la que teníamos al comienzo. Más fácil en el sentido de que está en la tabla, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, para aplicar este método vamos a tener que identificar una función f que esté multiplicando a una función que juega el rol de derivada de la g. ¿No? ¿Está bien? A la función f la vamos a derivar, porque es esta rosa que tengo acá que está derivada. Ahora vamos a tener que derivar. Y a la función g', ¿yo qué necesito? Necesito del otro lado, fíjense que aparece esa verde que es la g, ¿no? Entonces la g es lo contrario, ¿no? Acá la g' la tenemos que integrar. Esto lo vamos a tener que hacer antes de aplicar las formulitas. Así ya tenemos f' y g y podemos escribir los dos términos de la fórmula del método de partes. ¿Ah? Bueno, entonces vamos a hacer algunos ejemplos. ¿Sí?
Fíjense que, bueno, empezamos por un ejemplo. Primer ejemplo. Queremos integrar x coseno de x. X por coseno de x. Esa es la función. Bueno, entonces, si ustedes primero piensan en aplicar lo que vieron el lunes pasado, o sea, el método de sustitución, uno dice, bueno, a ver, tengo dos funciones, pero no veo, tengo dos funciones multiplicando, pero no veo que en ninguna de ellas haya una composición de funciones, ¿no? Acá no hay composición, son dos funciones que están en la tabla de integrales, tal cual están en la tabla, multiplicadas entre sí, pero sin componer. ¿Bien? Entonces, cuando ustedes vean eso, que no hay composición, bueno, en general va a servir este método que estamos viendo ahora, ¿no? El método de partes. Porque bien diferente sería si acá, por ejemplo, me quedaría fuera esta, la integral, ¿no? Coseno de x cuadrado. Este integral sí sale por sustitución, sustituyendo x cuadrado por z, y bueno, y esta x ya ahí en el camino va a desaparecer porque me queda en el nuevo diferencial, digamos. ¿Está bien? Pero bueno, acá sí tengo una composición, ¿no? El coseno con x cuadrado. Bueno, en la que nos dan ahora no. Es x coseno de x. En principio parecería más fácil. Bueno, entonces apliquemos el método este. ¿Ah? Bueno, de estas dos que tengo acá, uno tiene que decidir a qué función le voy a asignar el rol de f, alguna de estas dos, y a qué función le voy a asociar el rol de derivada de la g, de g'. ¿Está bien? Y eso uno lo hace pensando en que al final voy a tener que tener otra integral, pero que sea más fácil que esta. ¿Bien? Entonces, bueno, la función f, digamos, cuando vayan a pensar en eso, a quién llamó f, tienen que pensar que después, en la otra integral, la f aparece derivada. Entonces, ¿qué convendría que aparezca acá? ¿La derivada de quién? ¿De x o del coseno de x? De coseno. Coseno, si vos... ¿Por qué? Porque el coseno. No sé tú. Uno, fíjense que, a ver, vamos a hacerlo, acá siempre yo dudo de así, hacerlo, lo voy a hacer primero bien, así, después si quieren les muestro cómo sería si uno elige al revés, que nada, no es ningún pecado, uno por ahí lo puede hacer y se da cuenta de que no va a servir, pero me parece que pedagógicamente siempre conviene hacerlo la primera vez, lo hago bien, ¿sí? Acá, si yo quiero que esta integral sea más fácil, lo que va a convenir es llamar f aquella función tal que su derivada queda más sencilla. Si yo derivo el coseno, me va a quedar, la derivada va a ser menos seno, que la verdad, entre un coseno y un seno es lo mismo, ¿no? O sea, como que están medio en pie de igualdad, un coseno de un seno, ¿no? O sea que si derivo el coseno, no cambio mucho las cosas. En realidad la voy a complicar. ¿Ah? Pero sí cambio mucho si yo derivo la x, porque la derivada de x vale 1. Y un 1 es bueno, un 1 está bueno. No, un 1 multiplicando nada, es como si no estuviera, digamos, ¿no? ¿Está bien? O sea que vamos a hacerlo bien. Digamos, bien significa que si aplico el método de partes de esta manera, me sale así de una. ¿Está bien? Voy a llamar f a la x y g' a la otra que está multiplicando, que en este caso es el coseno. ¿Está bien? Bueno, entonces, vamos a calcular f'. F' es la derivada de x que, como les decía, vale 1. ¿Y cuánto vale la g? Acuérdense que acá derivo
en el primer renglón y acá integro. La integral del coseno, según la tabla, es el seno. ¿Está bien? Y ahora, con todas estas funciones, usamos la formulita. F por G. Bueno, F por G, amarilla por verde, entonces nos va a quedar X por G, que es el seno de X. Fíjense que acá no... El primer término no tiene integral. Esto ya está integrado. Acá no hay ningún símbolo integral. ¿Está bien? Y después, ¿cómo sigue? Menos, integral de después viene la F', ese 1, que yo les decía que está bueno, el 1, por la G, por el seno. Nos queda así. Entonces, se dan cuenta que la integral a la cual llegamos ahora, que es esta de acá, es simplemente el 1S, como les decía, no molesta, es la integral del seno. Y esa integral está en tabla. La integral del seno, ¿cuánto vale? Menos coseno. ¿Está? O sea, aplicando el método de partes, pudimos transformar esta integral en otra cosa, donde en esa otra cosa aparece otra integral que sí sé cuánto vale. ¿Bien? Y ya está. Al calcular esta integral ya tengo el resultado. Entonces el resultado va a ser x por seno de x. El primero este lo dejé igual, porque ahí no hay nada que integrar. Y después me queda menos esta integral que tiene otro menos, menos más, coseno de x. Y le sumo la constante de integración. ¿Está bien? Ese es el resultado. Fíjense que si quieren chequear, o sea, si quieren chequear, ¿qué sería? Agarrar el resultado y derivarlo. Si derivan esto, ojo que cuando derivan el primer término, acá hay un producto, ¿no? Regla del producto, entonces es la derivada de x que vale 1 por el seno de x sin derivar, más x por la derivada del seno, que es coseno, más la derivada de coseno, que es menos seno, más la derivada de una constante, que es 0, ¿no? Vamos a ponerlo así. Fíjense que esto nos da 1 por el seno de x, es el seno de x, que se les cancela con este de acá. Y les queda que el resultado es x por coseno de x. Que tenía que dar eso, porque es lo que estaba integrando originalmente. ¿Bien? ¿Sí? Yo acá hice como un... ¿Está? Bueno, como les decía, ¿qué hubiera pasado si uno hace al revés? ¿Ah? Si uno elige al revés, ¿no? Si elijo al revés, ya les aclaro que si elijo al revés, no va a servir. Pero no, digamos, uno puede hacerlo y darse cuenta que no sirve y uno hace lo otro, lo contrario, digamos. ¿Está? O sea, si elijo al revés, ¿no? Uno tiene la misma integral. Entonces uno dice, bueno, llamo f en vez de a x a el coseno, al revés. Y g' a la x. Entonces la f es la que tengo que derivar. Es la que aparece como f', ¿no? Entonces la derivada del coseno, que es menos seno. Y esta g es la integral de x. La integral de x es x cuadrado sobre 2. Así que esta integral me va a quedar aplicando la misma formulita, siempre la misma, es f por g, ¿sí? F por g es
coseno de x por x cuadrado sobre 2 menos la integral de f', que es menos seno de x por g por x cuadrado sobre 2. Se dan cuenta que compliqué las cosas, porque inicialmente tenía una función x lineal por una trigonométrica. Y ahora llegué a que tengo otra trigonométrica, pero por una cuadrática. Como que le estoy subiendo el grado acá. ¿Está bien? Y si sigo así no voy a terminar más, digamos. ¿Está? Acá uno se da cuenta que la complicamos. ¿Está? O sea, siempre elegimos la variable más sencilla para f. Para f, claro, la que te quede más sencilla es la derivada, ¿no? Que la derivada Claro. de esa que vos elegís sea más sencilla, digamos. ¿Está? Ok, gracias. Hay como una especie de una regla que uno puede aplicar, que es que cuando uno tiene la integral de un polinomio por una trigonométrica, conviene entonces, derivar al polinomio, que la f sea el polinomio. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque al derivarlo, uno le va bajando el grado, ¿no? Entonces, que esta sea el polinomio sea la f, que la otra sea la g'. En general, cuando es polinómica por trigonométrica, sirve aplicar así el método de partes. ¿Está? Bueno, entonces, un primer ejemplo. Vamos a ir con otro ejemplo. Entonces, la integral de x cuadrado más x por una exponencial, e a la x. Ahí está. De nuevo, fíjense que acá esta exponencial no está compuesta con nada. Acá tampoco, porque tengo un polinomio, o sea, no hay composiciones acá. Entonces, bueno, el método de sustitución, la verdad que no serviría, ¿no? ¿Está? Si acá en el exponente, en vez de una x, tuviera, por ejemplo, una cúbica, y ahí es probable que sirva el método de sustitución, ¿no? Porque al tener una cúbica, y llamando z a esa cúbica, al derivarla me daría como una cuadrática, entonces que se terminaría cancelando. ¿Está? ¿Está bien? O sea que no, sustitución no, vamos a aplicar el método de partes. Bueno, ¿a quién llamamos f de estas dos? ¿Cuál va a quedar más fácil derivada? ¿La cuadrática o la exponencial? La derivada de la cuadrática va a quedar lineal y la derivada de la exponencial va a quedar igual, ¿no? O sea que al derivar la exponencial no modificamos nada porque queda igual, no queda más sencillo, pero sí queda más sencillo si la derivamos la cuadrática, ¿no? ¿Está bien? Entonces llamemos f a la cuadrática y g' a la exponencial. Bueno, entonces, necesito la f' y la g, ¿no? Entonces f' es la derivada. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de x vale 1. Y la g, y bueno, la g queda igual porque es la integral de e a la x. ¿Está bien? Acuérdense siempre que es derivar acá, derivar la f e integrar la g. ¿Ah? Bueno, el método de la formulita era f por g, el producto es f por e a la x. Acá acuérdense que esto no está integrado. Menos, ahora sí, la integral de, y después que venía f', 2x más 1,
por la g, e a la x. Bueno, nos quedó desintegrar, ¿está? Pero, claro, acá aparece algo nuevo con respecto al ejemplo que vimos antes. En el ejemplo que vimos antes, nos quedaba un integral que ya estaba en la tabla, era al seno de x. Acá nos queda este integral, esta función, 2x más 1 por e a la x, no está en la tabla, ¿no? En la tabla está por separado la de e a la x y la de potencias de x, digamos, ¿está? ¿Qué harían ahora entonces para resolver este integral que nos queda? ¿Qué puedo hacer? Sustitución. Si sustituyen, en realidad les va a quedar muy parecido. Porque, digamos, si llaman z 2x más 1, te va a quedar esta x en función de z. Entonces te va a quedar como muy parecido si cambias x por z. ¿Está bien? Como la exponencial no hay una composición acá, sustitución tampoco serviría, ¿sí? Bueno, ¿y por qué no el mismo método? ¿No? O sea, nadie nos dice que uno no puede aplicar 2 veces el mismo método, ¿está? O sea, el mismo método que aplicamos acá de partes, de nuevo, para este integral, ¿sí? O sea, eso se puede hacer. O sea, volvemos a aplicar el mismo método, partes. Para la integral que tengo ahí, ¿no? Para este, vamos a escribirlo así saben, para este integral, para este integral. ¿Está? Bueno, acá dentro lo voy a escribir, voy a hacer un libro para este integral. Entonces, ahora es como del resultado, que el resultado del integral tiene estos dos términos. Queda pendiente, ¿no? Hasta que resolvamos primero este integral. Una vez que ya uno calcule este integral, después la voy a reemplazar acá y ya está. ¿Está bien? Está ahí. Acá hay que, digamos, ser un poco prolijo para no confundirse, porque no, porque tengo dos pasos, digamos, ¿no? Que estoy haciendo. ¿Ah? Entonces, volvemos a aplicar partes. Es decir, que voy a volver a elegir una f y una g', pero entre estas dos ahora. Yo las llamo igual que antes, ¿está bien? Pero son unas nuevas, f y g', ¿está bien? No le pongo otra letra, sino voy a hacer un lío bárbaro, ¿está? ¿Sí? Bueno, entonces, pensando de la misma forma que elegimos f y g', o sea, para que la integral a la cual uno llegue sea más fácil, o sea, pensando en que la derivada de alguna de estas sea más sencilla, voy a llamar f a 2x más 1, ¿no? Porque la derivada, fíjense que nos queda 2 simplemente. La x desapareció. Y g' la otra. Total, la g es la integral de esa, que es la misma. No cambia en nada. ¿Ah? Así que esta integral, que era la que me quedaba, le aplico la formulita de partes de nuevo. F por g. Es esto por esto. Menos la integral de f', que es 2, por g. Por e a la x. Nos quedó así. ¿Eh? Que ahora sí logramos llegar, me queda por resolver este integral. Resuelvo esto y ya estamos, porque después, una vez que uno resuelva esto, voy para atrás y la voy a reemplazar acá. Pero este integral casi que está en la tabla, ¿no? Porque el 2 lo puedo sacar
y me queda la de e a la x. Pero e a la x está, es la misma. O sea que esta integral vale 2e a la x. ¿Bien? O sea, el resultado de esta integral que yo había puesto en celeste es 2e a la x. ¿Está? ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Bueno, y ahora, ¿qué nos falta hacer? La integral de esta celeste, que era la que me quedaba, ya la calculé. Todo esto es 2e a la x. Perdón. No es eso, ¿no? La integral celeste... Vale, esperen, que me confundí. La voy a dejar así. A ver en qué es lo que dije mal recién. Esta es 12 a la x. Pero la integral celeste, no nos olvidemos de este primer término, ¿no? Ya, integral de 2x más 1 a la x. Este integral es el primer término, este que ya estaba integrado, menos 2e a la x. ¿Está bien? ¿Sí? No hay que olvidarse de ese término, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, este integral celeste es, tiene esos dos términos. ¿Ah? Y ahí es, bueno, ahí no sé cómo lo organizamos, cada uno lo hace como prefiera. Puede seguir acá, a mí mucho lugar ahí no me queda, ¿no? Entonces yo voy a seguir abajo. Vamos a hacer así como un símbolo. Sigo abajo. Y voy a copiar esto así, es un poco más prolijo. Copio todo eso así. Entonces, lo que yo tenía es esta integral, devolviendo. Y ahora sí, voy copiando. No sé, vamos a ir dejando los mismos colores, ya acá después lo voy a escribir todo con el mismo. Menos. Este lo dejé igual. Y esta celeste, entonces la tengo ahí resuelta, ¿no? Habiendo aplicado de nuevo el método de partes. A ver, yo escribo esto, ustedes díganme si me falta algo. Y le sumo la constante de integración, ¿no? Al final de todo. ¿Me falta algo acá? Yo reemplacé esta integral por lo que calculamos recién. Pero el tema es que tiene dos términos. Y acá adelante tengo un menos. ¿Sí? Entonces tengan cuidado ahí. Cuando como viene con dos términos, hay que agregar un paréntesis, ¿no? Para indicar que este menos multiplica todos los términos que vienen después. ¿Está? ¿Sí? Y esa es la integral. ¿Sí? Si quieren al final pueden dejarla así o podemos distribuir el menos. Quedaría así. Y acá nos queda menos, menos, más. 2. Y ese es el resultado. ¿Ah? De nuevo, si ustedes derivan esto, van a ver que les queda x cuadrado más x por e a la x, lo que uno estaba integrando desde el comienzo, digamos. ¿Ah?
Entonces, en este ejemplo, de nuevo, lo que tengo es una exponencial por un polinomio de grado 2. Entonces, en general, para este tipo de integrales, vale lo mismo que con trigonométricas. O sea, si tengo polinomio por trigonométrica, conviene derivar al polinomio, que esta sea la f y que la otra sea la g', la trigonométrica. Perdón, trigonométrica, en este caso es exponencial. ¿Ah? O sea, polinomio por exponencial o polinomio por trigonométrica, conviene que la f, que la que uno va a derivar, sea el polinomio. ¿Ah? Se darán cuenta que si el ejercicio acá tuviera un polinomio de grado 3 por una exponencial, tendría que aplicar 3 veces partes. ¿Sí? Acá fíjense que tenía grado 2, apliqué partes una vez, partes por segunda vez, y ya ahí me salió, ¿no? O sea que cuanto mayor sea el grado del polinomio, más cantidad de veces uno va a tener que ir aplicando el mismo método de partes. ¿Tá? Pero es siempre igual que se aplica, digamos, con la misma fórmula. ¿Tá? ¿Sí? Pero bueno, es más largo porque hay que hacerlo más veces, digamos. ¿Tá? Bueno, este era otro ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. A ver. Que es un poco, bueno, por ejemplo, veremos x cubo por logaritmo de x. Entonces, pensándolo, que entonces tenemos que llamar f alguna y g', a la otra. ¿A quién llamarían f? A x cubo. X al cubo y g' a la otra, que es el logaritmo. Entonces, f' es la derivada de x cubo, que es 3x cuadrado. ¿Y quién es la g? Si g' es el logaritmo, entonces sería g, o sea, la integral del logaritmo, ¿no? 1 sobre x era. 1 sobre x es, ¿qué cosa del logaritmo? La derivada. La derivada. Y acá la tengo que integrar. ¿Está bien? Vamos a la tabla. La integral del logaritmo. No está el logaritmo, ¿ven? Está la de 1 sobre x, que la integral es el logaritmo, pero no está la integral del logaritmo, ¿no? O sea, no. ¿Qué función hay que derivar para obtener el logaritmo? No está acá. O sea, no, de hecho no la pusimos porque no la hayamos olvidado, sino porque no es una integral inmediata. Ahora la vamos a calcular en un rato, pero no está. Y entonces, ¿qué hacemos? Y acá, como no sé, ¿no? No sé integrar esto por ahora, ¿está? Y bueno, entonces, nada, ya está, no puedo seguirlo, no puedo poner f por g, x cubo por no sé, menos la integral de f por no sé, nada, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este caso, no sirve hacer lo mismo que veníamos haciendo antes. O sea, no sirve en este caso derivar al polinomio. ¿Ah? Esto no sirve. ¿Está? Bueno, no pasa nada. ¿Qué hacemos? Bueno, al revés. ¿Está bien? Entonces, elegimos al revés. Vuelvo a escribir la que quiero calcular.
Y entonces llamemos al revés. Ahora, f al logaritmo y g' a x cubo. Acá es al revés. Bueno, f', esta sí sé calcularla, pues es la derivada del logaritmo. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Acá no hay problema. Y esta tampoco hay problema, porque sabemos integrar x cubo. Es x a la cuarta sobre 4. Acá nos queda f por g. Logaritmo de x por g. X cuarta sobre 4. Menos la integral de f' por g. 1 sobre x por x cuarta sobre 4 de x. Bueno, y ahora me quedó esto por integrar. Y ahí es donde, bueno, acá uno, recordándolo cuando uno corrige, acá suelen hacer cosas a veces raras. Por ejemplo, yo me acuerdo en algún examen que corregí, porque, por ejemplo, integraban por separado esto y esto. O sea, ponían logaritmo por la integral de esto, que es x a la quinta. Eso está mal, porque no puedo. O sea, no hay una regla que me diga que la integral de un producto es el producto de las integrales. ¿Bien? No es una regla válida, ¿no? Si no la hubiéramos dado, digamos, que es una regla, ¿está? Pero esa regla no existe, digamos, ¿está? No puedo integrar por separado cada uno de estos, ¿está? Tampoco hay una suma, o sea que no podía ser, ¿no? Es un producto. Bueno, pero hay algo más fácil que uno puede hacer, que es que antes de integrar, cancelo cosas acá. ¿Qué cosas puedo cancelar? Y esta x, con una x de arriba, me va a quedar al cubo, ¿no? Bien, entonces esta integral, a ver cómo la... Esta integral la voy a escribir acá abajo. Cancelando esas cosas, te quedó un 1, un x cubo, el de x, y este 4 dividiendo. Pero el 4 dividiendo es lo mismo que un cuarto, que sí lo puedo sacar de la integral porque es una constante. ¿Bien? O sea que en definitiva lo que nos quedó ahí es un cuarto y la integral de x cubo, que esa la puedo calcular. De hecho es la misma que hice acá, ¿no? Es x cuarta sobre 4. Así que habiendo simplificado eso, pudimos integrar y nos quedó esto de acá, o sea, un 16avo por x cuarta. Y esa era la que nos faltaba, ¿está bien? Entonces, en definitiva nos queda. El primer término lo voy a dejar igual. Logaritmo de x por x cuarta sobre 4. Menos esta integral que nos dio un 16avo x cuarta más la constante de integración. Y ya está. ¿Está? Así que acá conviene elegir al revés. O sea, en general cuando uno tiene ahora la integral de un polinomio por un logaritmo, conviene que sea al revés. ¿Está bien? Que la f sea, la que uno va a derivar sea el logaritmo y que la que uno vaya a integrar sea el polinomio, que prima. ¿Ah? Bueno, entonces ahora sí, vamos a calcular la del logaritmo, porque es otro ejemplo en el que, digamos, de una integral que sale por partes, ¿está bien? Logaritmo solo, digamos, ¿está? Bueno, todo esto no sé si, no, todavía Silvia no creo que el lunes se lo haya contado, pero en principio a ustedes esto por ahí les va a parecer, todo esto que estamos haciendo como medio abstracto, ¿no?
Porque el concepto de derivada vimos que tenían aplicaciones, que era una aplicación geométrica, que era la pendiente de la recta tangente, ¿no? Pero que eso me permitía algo muy concreto, que era buscar máximos y mínimos de funciones, y eso en la práctica después uno lo usa, porque cuando uno tiene funciones que, no sé, en medicina, que representan, ¿no?, la reacción de una droga o lo que fuere en el tiempo, uno por ahí está interesado en qué instante de tiempo se obtiene el máximo efecto. Entonces todo eso uno lo estudia con la derivada, buscando máximos y mínimos. La integral lo empezamos viendo como que es lo contrario a derivar. Pero vamos a ver que también tiene aplicaciones. Pero bueno, las aplicaciones recién las vamos a ver la semana que viene. ¿Está bien? Que básicamente van a tener que ver con calcular áreas en los gráficos. O sea, el área de un gráfico va a venir dado por una integral. ¿Está bien? Y esas cálculos de áreas después también tiene aplicaciones concretas, más allá de geométricas, digamos. ¿Está? Por eso lo que estamos viendo esta semana es calcular, básicamente sin así calcular a lo bruto, digamos, va bien, digamos, pero sin aplicarlo, ¿está bien? Pero sepan que todo esto después tiene un montón de aplicaciones, ¿está bien? En mi rama, que es física, digamos, constantemente uno está integrando, ¿está? Pero bueno, ya les digo, en las demás ramas, en medicina, también esto se aplica un montón, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, el otro ejemplo que les quería dar era el logaritmo, ya que esta función la estudiamos en su momento, el logaritmo. Bueno, querríamos saber cuánto vale la integral. ¿Ah? Entonces, ahí hay que elegir de nuevo alguna f y alguna g'. Bueno, el tema es que así como está escrito, uno dice, pero ¿dónde están las dos funciones? ¿No? Eso es lo primero que uno ve y dice, entonces no me sirve el método. Si tengo una sola ahí, logaritmo de x. El de x, acuérdense que no es ninguna función, es la manera de indicar que tengo que integrar, ¿no? ¿Está bien? El de x es notación, ¿sí? Que siempre acompaña al símbolo integral, ¿no? Estos dos siempre van como compañeros, la integral y el diferencial. Y lo que tengo ahí en el medio es lo que quiero integrar. Bueno, si no ven nada, multiplicando el logaritmo, es que siempre hay un 1. O sea, el 1 siempre es un compañero que está multiplicando a lo que sea, porque no modifica nada a lo que está multiplicando. ¿Está bien? Entonces, el 1 en este caso lo hago evidente, porque me va a ayudar, porque va a ser alguna de estas dos. ¿Está bien? En particular, el 1 es una función, es constante, pero es una función. ¿Está bien? Así que pensando en esta idea de que conviene que la f sea el logaritmo, bueno, vamos a usar la misma idea, que la f sea el logaritmo y que la g' sea ese 1 que está ahí acompañando. ¿Ah? Entonces, bueno, derivamos el logaritmo 1 sobre x. Integramos el 1, la integral de 1 es x. Y aplicamos la fórmula del método de partes. Era f por g, logaritmo de x por x, menos la integral de f', que es 1 sobre x, por g, que es x, por dx. Acá, yo en general pongo la x adelante, pero bueno, no se vayan a confundir con que esta x no está multiplicando a la x del argumento, ¿no? Vamos a ponerle paréntesis por las dudas, ¿no? ¿Bien? Multiplica todo el logaritmo. Lo mismo acá arriba, yo no lo puse, pero cuando yo escribí esto, ¿no? X cuarta no multiplica x, ¿eh? Hay paréntesis para que no. Y me queda esta integral. Pero de nuevo, esta x y esta x las podemos cancelar. O sea que acá en definitiva lo que nos queda es la integral de 1. ¿No? Porque al cancelar acá me queda 1 y acá me queda 1 al menos. Me llené de unos por todos lados. 1 por 1 dividido 1, 1. ¿Está?
Y bueno, la integral de 1 es la misma que hicimos acá, que vale x. ¿Ah? Y ya está, esa es la que nos quedaba. O sea que la integral del logaritmo de x es, el primero, déjenme escribirlo al revés, que me gusta, x logaritmo de x, ahí me ahorro de los paréntesis, ¿está bien? Menos esta integral que nos dio x, más, y ahí le sumo la constante de integración. Esa era la integral del logaritmo de x, que para nada es evidente que vaya a ser esta, ¿no? O sea, ¿qué función hay que derivar para obtener el logaritmo? Bueno, esto. Vamos a comprobarlo. Chequeamos. Chequeamos como derivando, ¿no? Derivando. Si derivan esto, acá de nuevo, fíjense que tienen un producto. Entonces va a ser la derivada de x, que es 1 por el segundo sin derivar, más x, el primero por la derivada del segundo, la derivada del logaritmo es 1 sobre x, menos la derivada de x, que vale 1, más la derivada de la constante, que es 0. Esta x se les cancela con esta x, les queda 1 menos 1, y esto se les cancela con esto. Y les queda 1 por el logaritmo, que es el logaritmo, que es lo que uno tenía acá originalmente, ¿no? ¿Está? Bueno, ahí hicimos varios ejemplos, ¿sí? Veamos alguno, a ver alguno de la... Entonces el ejercicio 5 les dan... son menos que en el 4, llega hasta el h, ¿sí? Pero salen todos por partes, ¿está bien? Fíjense que... a ver... Vamos a hacer algo que... Hagamos alguno en el cual tengamos que aplicar, hacer algo un poquito distinto. Acá tengo la raíz, acá va a convenir derivar la x también, ¿sí? A ver, el 6, déjenme ver. No veo. Vamos a hacer uno parecido al f. Vamos a hacer otro, luego lo voy a inventar. No sé, 4x más 2 por e, pero acá le vamos a poner un 3x, no e a la x, sino e a la 3x. Acá hay una composición. El tema es que si yo llegara a aplicar sustitución con 3x, al derivar me va a dar 3, no me va a dar esta que tengo acá multiplicando. ¿Sí? Entonces me va a quedar algo con z por e a la z. Y es medio que es lo mismo. Porque algo con z por e a la z es lo mismo que algo con x, una lineal con x por e a la x. ¿Está bien? O sea que de ahí no voy a poder salir si aplico acá sustitución. ¿Sí? Entonces, por eso siempre les decía, bueno, en general, cuando hay composición, vale el método de sustitución, pero es algo como, en general, no es una regla muy definida eso. Acá tengo esta composición sencilla, porque es lineal, pero si sustituyen no les va a servir. ¿Bien? Esto es más parecido a los ejemplos que estamos viendo ahora de partes. Tengo una exponencial, pero casi como las de la tabla, porque la composición con una lineal no modifica mucho, ¿está bien? Esto es casi como e a la x. Y acá tengo una de tabla multiplicando, ¿está bien? Así que vamos a aplicar el método de partes. F y G'. Con la idea de que polinomio por exponencial conviene derivar al polinomio, que es hacia la f, y que la exponencial sea la g'. Entonces derivamos la f, le queda f', la derivada de 4x más 2, que es 4. Y ahora hay que obtener g, que es la integral de e a la 3x. Que no es la misma,
¿no? Porque la que es la misma es la de e a la x, pero acá tengo un 3 ahí molestando, ¿no? ¿Sí? Y entonces acá lo distinto es que para calcular g tengo que hacer una sustitución sencilla. ¿Está bien? O sea, la g es la integral de e a la 3x. No es tan inmediata como en los anteriores, ¿no? La de 1 era x, la de x cubo es x cuarta sobre 4. Acá es como que hay que hacer un mini cálculo para tener la g, ¿está bien? Y el cálculo es, bueno, sustituir z por 3x, dz es la derivada, es 3 por dx, y entonces este integral me queda e a la z por dz sobre 3. Que es lo mismo que un tercio por la integral de e a la z, que es la misma, es e a la z. ¿Está bien? Estoy yendo muy rápido, díganme, ¿eh? Acá ya integré. Para encontrar la g. Y como la g depende de x, bueno, la escribo en función de x. Esta es la g. Fíjense que no es muy distinta. Es la misma, es e a la 3x, pero por un tercio. ¿Está bien? O sea, eso vale siempre. Siempre que uno tenga una función de tabla compuesta con lineales, la integral es la misma que la de la tabla, pero dividiendo por la pendiente. ¿Bien? ¿Sí? Eso es válido en general. ¿Sí? Como que si se acuerdan de eso, lo pueden, digamos, escribir de una, sin tener que sustituir. Es la misma que está en la tabla, la integral de la exponencial es la misma, pero se corrige dividiendo por la pendiente que aparece acá. ¿Ah? Bueno, entonces con todo esto, uno ahí ya tiene f' g, aplico la fórmula de partes. Es la f, que es 4x más 2, por la g, que es la que calculamos acá, que es un tercio e a la 3x. Menos, después viene la integral de la f', que es 4, por la g, que es un tercio e a la 3x. Nos quedó así. ¿Está bien? Nos queda por calcular esta, pero fíjense acá que esto va a ser 4 tercios, que son los números que uno puede sacar multiplicando por e a la 3x. ¿Está bien? Nos queda esta integral, la de e a la 3x, pero es la misma que calculé acá. ¿Está bien? Así que ahí no la voy a hacer de nuevo, ¿no? La integral de la 3x, ¿cuánto valía? Es un tercio e a la 3x. ¿Está bien? O sea, en definitiva, 4, 3 por 3, 9, 4 novenos e a la 3x. Esa es la que nos quedaba acá. ¿Ah? Y ahí reemplazo todo y ir acá abajo, ya poniendo el resultado, ¿no? Entonces, si quieren, escribo la integral original, era esta, 4x más 2. Esta integral, entonces, ¿cuánto vale? Bueno, vale el primer término, que lo tenemos ahí, como en un tercio primero. Eso pueden dejarlo como quieran, ¿sí? Esta que ya estaba integrado, menos esta que calculamos acá en verde, todo esto, que terminó resultando como un 4 novenos de e a la 3x. Más, y ahí le sumo la constante al final. ¿Ah? Es como que en algunos por ahí tengo que hacer esto, o sea, aplico partes, pero ahí en el medio tengo que hacer por ahí alguna sustitución. ¿Está bien? Eso mismo van a tener que aplicar en el f, porque la función, la exponencial que aparece ahí es e a la menos x. Y la integral de e a la menos x es menos e a la menos x. ¿Ah? Eso ahí la puedo resolver sustituyendo z por menos x. ¿Está bien?
Bueno. Bueno, no sé si ustedes ven alguna de acá que quieren que haga en particular. Fíjense, hasta el 5 son todas integrales que salen por el método de partes. El 4 por sustitución. Y las que vienen después no les dicen, ¿está bien? Les dicen simplemente calcular. Usando algún método, habrá que ver cuál conviene, o por ahí alguna sin método, sale directamente por la tabla y usando la única regla que uno tiene, ¿está bien? El 6 y el 7, ahí medio que uno tiene que arreglárselas, ¿no? Con la práctica que uno adquirió en el 4 y en el 5, ¿está bien? A ver cuál podemos hacer. En realidad querría hacer uno más de partes. Eh, ¿Dónde está? Hay una. Ah, está acá, bueno. Bueno, no sé si ven alguna que quieran que hagamos. Vamos a hacer el H si quieren, que es. Bueno. De nuevo, entonces, elegimos F y G'. Acá no tengo ni exponencial, ni logaritmo, ni trigonométrica. Tengo polinomio por estas funciones que se las llaman racionales. ¿Está? Pues con este exponente negativo no es un polinomio, como que manda esto al denominador, ¿está bien? Es una racional. Pero bueno, igual nos va a servir aplicar la misma idea. O sea, derivamos el polinomio e integramos la otra. La derivada es 2x más 1. La integral, o sea, la g, es la integral de esta función, que de nuevo acá tengo una composición, o sea que acá en principio tendría que sustituir z por x menos 2. Cuando derivan, les quedan iguales los diferenciales, ¿no? Porque la derivada de x vale 1, ¿está bien? O sea que acá básicamente les va a quedar por integrar z a la menos 3 de z. Y esto es igual a z a la menos 3 es z a la menos 2 dividido menos 2, ¿no? La integral. O sea, x menos 2 a la menos 2 dividido menos 2. Esta es la g de x. ¿Bien? Entonces, la integral esta nos va a quedar igual a f por g, x cuadrado más x, por la g, que es todo esto, x menos 2 a la menos 2 dividido menos 2, menos la integral de f' por g. F', 2x más 1, que la entonces. Integral de 2x más 1 por g, que es la que calculamos ahí. X menos 2 a la menos 2 dividido menos 2. ¿Está? Y entonces pasó algo parecido, nos había ocurrido, que nos queda otra integral que no está en la tabla. Entonces dijimos, bueno, entonces volvemos a aplicar partes para resolver esta integral. ¿Está bien? Entonces, esta integral la resuelvo ahí abajo y después la reemplazamos.
¿Está bien? Integral de entonces 2x más 1, la copio acá. X menos. Vamos a arreglar, a ver un poquito acá que podemos hacer. El menos 2 lo puedo sacar como un menos 1 medio. Entonces me queda esto. Y volvemos a elegir f y g'. La f va a ser el polinomio, en este caso la lineal, y la g' la otra. Entonces la f' es la derivada de 2x más 1, que es 2, y la g es la integral de esto. Vuelvo a integrar, ¿no? Entonces, de nuevo acá tendría que sustituir z por x menos 2. Los diferenciales son iguales, ¿no? Me queda la integral de z a la menos 2 de z. Y esa integral es z a la menos 1 dividido a menos 1. O sea, x menos 2, reemplazo z, ¿no? X menos 2 a la menos 1 dividido a menos 1. Ahí está. Esta es la g, ¿está bien? Que es la que necesito para poder aplicar partes acá, ¿sí? O sea que esto me queda menos 1 medio, f por g. F es 2x más 1, por la g, que es lo que calculamos recién, x menos 2 a la menos 1 sobre menos 1. Menos la integral de f', que es 2, por g. De x. ¿Está? Nos queda esta integral. Bueno, ven que acá hay que tratar de ser ordenados. Nos queda esta integral por resolver, ¿sí? Acá. La voy a hacer aparte, ¿sí? A ver, ¿dónde la hago? Esta es la misma que tenía ahí. Perdón, profe, yo Sí, me perdí en la parte de recién. acá yo tenía esta integral, ¿no? Llamé f a Claro. 2x más 1 y g' a la otra, ¿no? Aquí está. X menos 2 a la menos 2. Sí, Derivé, obtuve que f' es 2 y que obtuve que la g me quedó esto de acá. X menos 2 a la menos 1 dividido menos 1. ok. ¿Bien? Sí. Y ahora pensar en la fórmula de partes. Era f es esto por g. F, Ah, cierto que se vuelve a generar otra otra vez te integral. aparecen dos términos porque volvés a aplicar partes. ¿Está bien? Claro, sí, ahí está, ahí entendí, me he olvidado. Esto sería segunda vez partes, ¿no? ¿Está bien? Claro, Ahí está. Pero bueno, me queda esa integral por resolver, que la hago acá abajo. Fíjate que te queda un 2 y un menos 1, que es un menos 2. Y acá te queda el integral de x a la menos 2, perdón, x menos 2 a la menos 1. De nuevo tendría que sustituir el x menos 2 acá. De nuevo los diferenciales son iguales. Este queda menos 2. Y la integral que te queda acá es z a la menos 1 de z. Y acá, ojo con esta, porque ya no puedo usar la regla para integrar una potencia, ¿no? Cuando el exponente era menos 1, esto es lo mismo que integrar la función 1 sobre z. ¿No? Que si fuera 1 sobre x, la integral vale el logaritmo, ¿no? Que hay que derivar para obtener 1 sobre z, y hay que derivar el logaritmo de z. Entonces, este era el único caso en el cual no vale la regla de potencias. Ahí la integral da logaritmo del módulo de z.
O sea, menos 2, acá, y z era x menos 2. Bueno, entonces ahora es todo un armado de rompecabezas, si quieren, ¿no? Y no equivocarse con ese armado, ¿no? Porque es como que fuimos separándolo en varias partes, digamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos dicho, esta la resuelvo abajo. Yo acá tendría que copiar esto para que sea un poco más prolijo. Tendría que copiar esto. O me copio solo de esa manera. Ahora. Espera. Entonces. Esperen que me la copio en algún lugar. ¿O no? A veces la copia en cualquier lugar. No la copio. O cuando me fijo en el PDF queda como cosas ahí que no van. No, parece que no la copio. Bueno. Esta. Y esta era. Otra vez, ¿por qué no? Esta era lo que me daban, ¿no? Bueno, entonces, bueno, acá, pero acá no me copió, esto era integral. Bueno, ahora, esta es la que dijimos que la resuelvo abajo, acá. Que la resolví acá, ¿sí? Y todo este círculo rojo es menos 2 logaritmo. ¿Está bien? Así que, bueno, ahora tengo que copiar esto. ¿Sí? Vamos a ir. Igual. Vamos a empezar acá así. El primer término, él se lo dejo igual. Y menos. Después viene menos. Y ahora sí. Este menos 2 lo habíamos puesto adelante, si se acuerdan. Esta es la que estoy escribiendo ahora, ¿no? Como un menos un medio. Que lo puse acá adelante. O sea que acá me va a quedar un menos un medio. ¿Estamos de acuerdo que ya puedo poner más? Multiplico el menos menos. Más un medio va a quedar. ¿De qué? Bueno, ahí escribí el más un medio, ¿no? Este término que ya estaba integrado. 2x más 1 por... Sí, entonces lo voy escribiendo. Por x menos 2. X menos 2 a la menos 1. Vamos a poner acá alguna marca que viene de ahí. ¿Sí? Menos esta integral. Entonces menos, vamos a poner otra marca acá. Menos esta integral, a ver qué pongo. Menos a este, menos a esta. Pero que esta integral, por otro lado, es la que hicimos acá. Que esta rosa se traslada acá y que termina dando lo que tengo acá. ¿Bien? Entonces me queda menos eso. Menos eso. ¿Quién es eso? Menos 2 logaritmo de x. ¿Me estoy olvidando de algo? Vale. No, está. Menos eso.
A ver, menos de nuevo, más 2 logaritmos del módulo de x menos 2. Más la constante. Era un poco largo, ¿está bien? Admito que era un poco largo, ¿sí? Bueno, ese era el H, el último del ejercicio 5, ¿sí? Bueno, después en el 6 tienen también ahí mezcladitas, algunos salen por sustitución y partes, pero ahí ya yo les diría que, bueno, primero tienen que hacer el 5 y después practicar con las del 6, ¿sí? A ver si puedo hacer alguna otra. Y acá ya vienen los problemas. A ver, los surtidos como son. Son todos de área. Ah, acá hay algunos. Ah, bueno, hagamos algunos, sí. A ver, por ejemplo. A ver, el I, por ejemplo. Quiero mostrarles algo que todavía no vimos. No vimos, es algo que hay que hacer que es por ahí un poco distinto. No es muy complicada esta, pero... Bueno, ¿qué hacemos? Miren ese integral. Hay un producto ahí, ¿no? X cuadrado por esto. Bueno, lo que les quería comentar es que la única regla que uno tiene para integrales es la de la suma. Entonces, si ustedes ven que hay una suma, y usen la regla. O sea, es la única, ¿está bien? Entonces acá lo que voy a hacer es separar en la suma de dos integrales, digamos, primero distribuyendo este x cuadrado en los dos términos, ¿está bien? Entonces, fíjense que les va a quedar 3 por x cubo más x cuadrado por el logaritmo de x. Si distribuyen, ¿no? Y después, cuando usan la regla, bueno, les va a quedar separado en la suma de dos integrales. Esa regla solo vale cuando es suma o resta. Acuérdense, si es producto, no pueden separar. ¿Está bien? Y esto es útil haber hecho esto porque una de las integrales es como las que están en la tabla, básicamente. Y en la otra vamos a tener que aplicar un método. ¿Está bien? Entonces, una sale directa y la otra método. ¿Está? Esta de acá ya es casi inmediata. El 3 sale y la integral de x cubo, que es x cuarta sobre 4. Listo. Ya resolvimos la integral del primer término. Nos queda esta de acá. ¿Sí? La voy a calcular acá. Que esta sale por partes, ¿no? Polinomio por logarítmica. F de x va a ser el polinomio. Perdón, al revés, ¿no? F de x va a ser el logaritmo. G' el polinomio x cuadrado. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y la g, la integral de x cuadrado, es x cubo sobre 3. Entonces me queda f por g, x cubo sobre 3, logaritmo de x, menos la integral de f', 1 sobre x, por g. Cancelamos, me queda un cuadrado. Queda x cubo sobre 3, el primero queda igual. Y acá nos queda la integral de, habiendo cancelado todo esto, nos quedó 1/3 x cuadrado. O sea que nos queda x cubo sobre 3, logaritmo de x, menos
Acá nos va a quedar x cuadrado, la integral de x cuadrado, x cubo sobre 3. Como hay 2, 3 multiplicando, nos queda un noveno. ¿Ah? Y esta es, entonces, la que necesitaba, ¿no? La que me faltaba, ¿no? Por esto de acá. Entonces, como quedaría, bueno, el primer término queda igual, 3 cuartos x cuarta, más esto de acá. Y le sumo la constante de integración. ¿Está bien? Bueno, este ejemplo es para mostrarles eso. O sea que si hay una suma, bueno, lo primero que aplican es la regla, la única regla que tienen para integrales, que es separar en suma de integrales. ¿Está bien? Bueno, acá en el 6 hay algunas que son complicadas, más complicadas. En particular, LL, esta es complicada. Esta más o menos. No sé si valdrá la pena hacer alguna. Esta no, esta sale. Esta no, nunca la hice. A ver, veamos. Es complicada, ¿eh? Pero a ver si... bueno, por ahí no es tanto. A ver. Por ahí asusta más de lo que... Pero, digamos, me parece que acá... No sé si alguien dudaría en qué método aplicar. Yo acá... Me parece que uno no duda, ¿no? Que hay un montón de composiciones. Composiciones no triviales, porque, bueno, una composición es medio, le llamo trivial a que es componer con una lineal que no cambia mucho. Pero después tengo un logaritmo y está elevado a la quinta, ¿no? O sea que eso es ahí una composición importante, digamos. O sea que yo acá ya me arriesgaría a aplicar sustitución, digamos, ¿no? ¿Está bien? Es más, sustituiría, como esta composición es medio sencilla, voy a incluir el logaritmo en la sustitución, o sea que z sea todo eso, el logaritmo de 2x menos 6, sin la potencia. Entonces, si derivamos esto, me va a quedar la derivada del logaritmo de esto es 1 sobre 2x menos 6 por la derivada de 2x menos 6, que es 2, por dx. ¿Está bien? Este integral, fíjense que se transforma en esto. 7 queda ahí, dividido. Logaritmo de todo esto es... arreglando, no sé qué, bueno. Va a quedar z a la quinta. Todo esto es z. Y después me queda el dx y este x menos 3. Pero, ustedes se fijan, acá. ¿Ven esto que nos quedó acá? Si yo saco factor común 2 acá, hay que hacer esto para darse cuenta de que me quedó lo mismo. Sacan factor común 2, abajo les queda 2 por x menos 3, ¿no? Por 2 por dx. El dz, este 2 se cancela con este, me queda 1 sobre x menos 3 por dx. Ven que esto que nos quedó acá, es lo que tengo acá. Tengo acá y tengo el dx ahí. Todo eso se va a transformar en un dz. Pero lo hice medio largo esto. Vamos a achicarlo. Exageré un poco con la raya.
era 7 dividido, entonces z a la quinta. Y entonces todo este de z incorpora a lo que me faltaba por escribir, que era el dx y el x menos 3. ¿Está bien? No, parece, asustaba más, ¿no? Nunca lo había hecho esto. Y entonces, bueno, me queda esta integral, que fíjense que ya sale rápido, porque el 7 lo voy a sacar. Y el 1 sobre z a la quinta es lo mismo que z a la menos 5. ¿Está bien? O sea que me queda 7, y la integral de esto, que es z a la menos 5 más 1, que es menos 4, dividido menos 4, más la constante. Ya está integrado, que es menos 7, pongo estos dos juntos, menos 7 cuartos, y z que lo escribo como, que es el logaritmo de 2x menos 6, reemplazo z por lo que era, elevado a la menos 4, más la constante. Bueno, ahí quedó, ¿está? Igual, bueno, no era complicado, pero vino bien este ejercicio para esto. A veces hay que hacer esto, de sacar un factor común para darse cuenta de que queda, en definitiva, queda lo mismo que tenía en la integral. ¿Está bien? Digamos, si uno lo deja así, por ahí no se da cuenta que lo puedo, ¿no? que es lo mismo que tengo acá, salvo por un factor 2. ¿Tá? ¿Okay? Eso en algunos ejemplos hay que hacerlo. Digamos, ¿no? Profe, yo, Sí, la duda es porque, digamos, ahí lo que tenés es que dz es igual a 1 sobre x menos 3. Aunque ahí tenía solo x menos 3. De todas formas lo toma, o sea que ignora ese 1, por decir algo. sí. Porque pensá, esto es algo que cuando vos tenés esta integral, es algo que va más allá de integrales. Vos tenés la función esta, olvídate de la integral, vos tenés escrito todo esto. Está bien la pregunta porque... Esta es la quinta. Y bueno, y ahí está el de x. Esto pensá que vos lo podés escribir de 1000 maneras diferentes, pero que representan lo mismo. Lo podés escribir como el 7 por 1 sobre x menos 3 por 1 sobre logaritmo. No sé si se acuerdan de esto, porque por dx. Porque esto era multiplicar fracciones, entonces si vos acá multiplicás te queda 7 por 1, te queda el 7 que pones acá. Y después multiplicás todos los denominadores. ¿Está bien? Claro, sí, ahí cuando lo escribiste así dije, tiene Ahí sentido. está. Sí, O sí, sea, es algo que no tiene que ver con integrales, sino con fracciones, digamos. Es claro, cierto que yo acá lo hice de una, digamos, ¿está? Pero debería haberlo mencionado. Entonces acá te queda, es como que, y el orden después no importa cuando tenés un claro. producto. Podrías juntar estos dos y decir es de z, y lo pones al final. ¿Está bien? Sí, Sí, ahí entendí. está bien. Está Gracias. muy bien la pregunta. Está. Bueno, y después lo demás, yo ya creo, no sé si vale la pena. Ahora, yo lo que les diría es que en los días que quedan hasta el lunes, hasta la próxima clase, traten, bueno, no se metan con los surtidos todavía porque son un poco más complicados, pero sí con estos, con el, bueno, el 4, el 5, el 6. ¿Sí? El 7 es un poquito más complicado. Así, bueno, si tienen alguna duda, después el lunes pueden ver alguno más, digamos. ¿Está? Pero bueno, ya si sigo haciendo más complicados, pues los voy a asustar un poco. ¿Vale? No es complicado, es cuestión de practicar, o sea, de resolver la mayor cantidad de integrales que puedan y después uno le va tomando la mano a esto. ¿Está bien? Pero bueno, por eso empiecen acá en el orden de la práctica para ir de a poco, digamos. ¿Ah? Y bueno, y entonces la clase la semana que viene ya empezaríamos con el siguiente, es el tema temas integrales, pero aplicado a cálculo de áreas, básicamente. ¿No? Que bueno, voy a guardar esto. Bueno, somos poquitos. Bueno, está. Profe, yo le quería consultar algo después, la hora de que termine. Ah, bueno, está.
Nada de eso. Así que es sobre derivadas, por eso. Sobre derivadas. Bueno, está. Bueno, sí, si querés ahora, dale. Los demás, si quieren escuchar también. ¿Qué es? A ver. Sí, no, digamos, yo porque me había estado quedando atrás, entonces yo tengo que terminar con derivadas. Y hay algo que todavía no terminé de entender. Estuve reviendo las clases y no logro como agarrarle la mano a eso, que es, digamos, una parte específica en cuando haces, viste, como le digo, el estudio de la función, digamos, Sí, que hay veces que yo llego bien al resultado, pero tengo que evitar algo que hice, digamos, qué sé yo, tuve que factorizar, entonces me quedaba x al cuadrado y todo el bardo, y que eso te da igual a cero, pero ese cero no lo tenía que tomar y después el número me daba bien. ¿Se entiende lo que digo? es que si era solución lo tendrías que tomar. Si era un punto crítico, tenía que estar incluido. Claro, pero entre los puntos, o sea, en las respuestas no estaba. Entonces yo decía, bueno, ¿Te acordás del ejemplo? sí, sí, acá lo encontré. A ver, Mira, a ver, te digo del número. Del 15, el C. 15, sí, a ver. 15, C. Este X cubo, este de acá. Claro. A ver, vamos a ver. ¿Tenés ahí para ir viendo lo que vos hiciste? Así vamos comparando. Sí, sí, tengo. ¿La derivada la tenés? Así, a ver, la La escribimos. derivada, te puedo decir lo que hice. Sí, Que, bueno, agarré, puse x al cubo derivado, digamos, sí, por x menos 1 al cuadrado, sí, menos x al cubo sin derivar, sí. por x menos 1 al cuadrado derivado. Bien. Dividido el cuadrado del Claro, denominador. Sí, que queda a la cuarta. sí, bien. Y entonces cuando derivas esas dos te quedan así, 3x cuadrado, x menos 1 cuadrado, menos, a ver si te quedó así. Claro, ¿Sí? sí. Bueno. Y acá vos no sé si hiciste algo más, si sacaste algún factor común o no. Yo lo que hice fue, porque probé diferentes formas, y fue directamente resolví el x en menos 1 al cuadrado para después multiplicarlo con el 3x, Sí, y después del otro lado lo mismo. bueno, es más largo, porque en realidad acá si sacás factor común x cuadrado y x menos 1, se te hace un poco más corto, pero no importa. ¿Qué puntos críticos obtuviste acá? Y yo después se me da que me termina en un x a la cuarta menos 4x al cubo más 3x al cuadrado. Sí, Entonces yo lo que hice fue, saqué un factor común de x al cuadrado y anoté el cero. Pero después vi que en las respuestas no estaba. Sin embargo, como me quedaba una para hacer una resolvente, la resolvente me daba los números bien, que son 3 y 1, los puntos a críticos. ver, déjame ver. Yo, si lo hago rápido sacando el factor común, me queda menos 1 menos 2. Estoy haciendo rápido. Saqué factor común x cuadrado x menos 1. X cuadrado x menos 1. Y acá me queda 3x menos 2 x. 0, 1 y 3, ¿me dijiste? 0. Claro, a mí me terminaba dando 0, 1 y 3. Bien, eso está perfecto. El 0 no hay que descartarlo. El que hay que descartar es el 1. Porque el 1 no está en el dominio. Si vos acá escribías el dominio de este, son los reales menos el 1. Claro, O sea que y yo tenía eso también anotado. el 1 no es un punto crítico, pero igual hay que tenerlo en cuenta cuando apliques ahora a Bolzano. Te van a quedar de menos infinito hasta 1, perdón, de menos infinito hasta 0, primero, ¿no? A 0. Sí, Después de 0 a 1
de 1 a 3 y de 3, así te quedan los intervalos. Claro. Y está bien esto. ¿Vos por qué decías que no aparecía el 0 acá? Claro, en las respuestas solo te toma de menos infinito a 1, de 1 a 3, de 3 a más infinito. Entonces yo no lo tomé el 0. Ah, como un intervalo de crecimiento, decís. No lo tomó en general. No existe el 0 según las respuestas. Entonces yo lo ignoré. ¿Pero qué puso? ¿Que el intervalo de qué te queda? ¿Crecimiento? Mira, yo lo noté porque me terminó dando, Sí. pero el intervalo de crecimiento era de menos infinito a 1 y de 3 a más infinito. Eso estaban las respuestas. Bueno, acá puede pasar. Ojo, acá vos lo tenés que incluir en la tabla. Ok. Ahora, vas y haces la cuenta, F', reemplazar, no sé, ahora acá, número legal, te va a quedar positivo. Entre 0 y 1, a ver, entre 0 y, te va a dar positivo. Entre 1 y 3, creo que acá algo así te va a quedar. Acá lo tenés que incluir. Ahora, Claro. como acá los dos son positivos, entonces como que la respuesta lo que hicieron fue agruparlo todo en un intervalo. Ah, ok. Pero si acá hubiera cambiado, ahí no podés ponerlo todo, ¿no? Claro. Entonces, acá lo tenés que incluir, pero te das cuenta que todo esto lo podés unificar en de menos infinito a 1. Ah, ok. Pero el 0 es un punto crítico, aunque no sea ni máximo ni mínimo. Va a Sí. ser algo así, ¿no? Lo que pasaba, ¿no? No es máximo, pero ahí la tangente es horizontal, ¿no? Sí. Entonces, incluirlo, o sea, es como que no mides primero la respuesta. Vos hacelo como venimos haciendo siempre y al final uno lo puede incluir todo junto, porque los dos te quedó positivo. Claro. Pero te habían dado bien los puntos críticos. Sí, porque yo había llegado bien a la respuesta, pero como no aparecía el 0, no entendía qué había pasado en el medio. Está bien. Está. Bueno, no, está perfecto. Entonces, esa era la duda, ¿no? Que tenía, sí. Sí, y un ejercicio más que no lo pude resolver por ahora. A ver, ¿cuál Que es? también está ahí, es el E, ahí abajo. Lee. Sí. Bueno, acá el dominio son los reales menos el 2/3, ¿no? Porque igualás esto a 0. El 3 medios, ¿no 3 será? medios, perdón, sí, 3 Ah, medios. ok, sí. Y la derivada sí, la pudiste hacer, ¿no? La derivada sí, pero me dio números que no me dieron confianza. Digamos, no me parecían estar bien. Y creo que cuando me fijé las respuestas no eran. Vamos a ver, quedaría así, ¿no? Menos 4 cuadrado por, por menos 2. Entonces, bueno, dividido 3 menos. Algo así, ¿no? Me quedaría. Fíjate que acá podés sacar, hay un factor común que es x más 4. Bueno, el 2 lo podés sacar y un x más 4, que lo tenés acá y lo tenés acá al cuadrado. Entonces te va a quedar, en el primero te va a quedar 3 menos 2x y en el segundo te queda menos menos, fíjate acá te va a quedar con un más, pero sin el 2, porque ya lo puse adelante, y un x más 4 solamente. ¿Bien? Dividido 3 menos 2x. Sí. Seguimos trabajando un poco con la derivada. Fíjate que te queda, si resolvés lo que tenés ahí, te queda 3 menos 2x más x más 4. ¿Eso cuánto es? Menos 2x más x es menos x. Y 3 más 4, 7. O sea que todo eso te quedó como menos x más 7. Y abajo. Así, fíjate que te queda así factorizado. No sé si te quedó así o... Y entonces, cuando lo iguales a 0, te van a dar como puntos críticos menos 4, que viene de que valga 0 este factor, y 7, que sería el otro. Estos serían los puntos críticos. Claro, no, yo lo hice de otra manera, pues yo me olvido siempre que puedo factorizar así, digamos, en las partes más, cuando Sí, está más complicado.
La otra es vos que desarrollaste este cuadrado de binomio, seguramente. Claro, yo fui desarrollando y terminé con una resolvente donde me dio 1 menos 4, pero el otro me dio menos 1/3. Ah, no, claro, el tema es que cuando uno desarrolla, al ser más largo, es más probable que uno se equivoque en algún lado con un signo, con lo que fuere. Claro, Por eso, si te podés acostumbrar a sacar factor común, es más fácil en realidad. Ves que ya en 2 pasos salió. claro, En sí, lo que vos hiciste, nada, yo te diría revisar cuando vos, el desarrollo de este cuadrado sería x cuadrado más 8x más 16, ¿no? sí, Pero lo tenés que multiplicar cada término por este 2, ¿no? Y acá claro, menos menos te queda con un más, ¿no? sí, Eso por un lado. Y después de este 2 lo distribuís acá en estos dos, por ejemplo, ¿no? No lo habrás distribuido 2 veces, ¿no? no, 2 veces Lo no, distribuís acá. Y no, y ahí es eso, es algún término que tiene un signo que modifica la cuenta, digamos. claro, Sí. Sí, a mí me parece más fácil si podés hacer esto de usar un factor común es más rápido, digamos, y más fácil, me parece. claro, yo voy a estar intentando más eso, Sí, bueno, pero bueno, lo que vos le hiciste, revisalo y fíjate en algún lugar tiene que haber un término que... que lo haya pasado mal. Claro, claro, sí. Sí, entonces, y esto es una última consulta, pero no es de un ejercicio. ¿Vos Bueno, decís que ahora me ponga con integrales como para ir al mismo tiempo de los demás y después retome derivadas? ¿O cómo? vos ya estás con estudio de funciones, por lo que veo, ¿no? Sí, pero la verdad que me cuesta los ejercicios me cuestan. Voy lento. Y yo te diría, no, redondea el tema de derivadas. Primero, hacete alguno más de funciones, de estudio de funciones, por ejemplo, el 16, el 17, y, y después arrancar con integrales. Ok, Sí, dale. ¿está? Bueno, muchas gracias, profe. Bueno, no, no es nada, Felipe. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene, profe. Chao. Chao, gracias. Chao.